¿Me confirman si están observando la pantalla, por favor? ¿Si están ahí? Sí se ve. Ya, ok, gracias. Bien, el tema de hoy es cortito, por lo tanto, vamos a iniciar con la validación de las clases del año pasado, llamemos, del último día, del 23 de diciembre, y las tutorías también del 23 de diciembre y el 16 de diciembre. A los señores, en primer lugar, el señor Guayi, por favor, entrar al oasis en este momento para que evalúen la clase del día 23 de diciembre, el último día que todavía no lo ha hecho, es decir, ayer revisé y no lo ha hecho. También a los señores para la evaluación de las tutorías del último día, 23 de diciembre, los señores Bravo, Samaniego y Borja. Y la clase del 16 de diciembre a la señorita Borja. Por favor, a los señores que nombre, entrar en este momento al Oasis y evaluar las tutorías y validar la clase última, por favor. En el momento que hayan terminado, en el PIN alcen la mano, por favor. Las notas ya están publicadas, las notas de la segunda evaluación, por favor, revisen, y el día de hoy es el último plazo para subir las notas de la segunda evaluación. Es decir, después de las clases, a ver, a partir de las 12, puede subir las notas de la segunda evaluación. Bien, gracias, señor Guayi. Ya validó la clase 23, gracias. Si se encuentran los señores Bravo, Samaniego y Borja, por favor. Y el señor Bravo también ya validó las tutorías, gracias. Falta el señor Samaniego y la señorita Borja. La señorita Borja debe evaluar dos tutorías, la del 23 y la del 16 de diciembre. Ya, Inge, ya le evalúo. Ya, ok.
Ya, el señor Guayi puede bajar la mano, gracias. ¿Se encuentra el señor Samaniego? Ah, ya acaba de evaluar el señor Samaniego, gracias. Solamente falta la señorita Borja. Al señor Samaniego puede bajar la mano, gracias. Señorita Borja, no sé si estés realizando la evaluación de la tutoría. Sí, que acabo de hacerla, no sé si lo puedes revisar. ¿Ya hizo las dos? Ajá. Ya, ok, gracias. Bien, entonces vamos a continuar con la clase de hoy. Nuevamente repito, las notas están publicadas y hoy, después del mediodía, he de subir al Oasis. Bien, les decía que el tema de hoy es cortito. Vamos a ver lo que es análisis aproximado de circuitos magnéticos no lineales. En las clases anteriores, de regreso, ya ustedes saben cómo obtener los circuitos magnéticos. Y el flujo, al igual que la corriente, es decir, algo equivalente,
el flujo va a circular por el material ferromagnético. En cambio, en la clase del día de hoy, vamos a obtener la intensidad de campo magnético utilizando la ley generalizada de Ampère y utilizando la gráfica de densidad de flujo magnético versus intensidad de campo magnético. Ustedes están viendo ahí una gráfica que no es lineal, se dibuja en el eje de las Y, digamos, las ordenadas, la densidad de flujo magnético B, y en el eje de las X, en las abscisas, se dibuja la intensidad de campo magnético. Y está ahí la gráfica que no es lineal. Entonces, el campo magnético, tanto H como B, se va a obtener a partir de las gráficas. Obviamente, utilizando la ecuación generalizada de Ampère, aquí nos da una NI, y ustedes ya saben qué significa la NI. Es la fuerza magnetomotriz, es decir, NI es las bobinas que están en el material ferromagnético. Entonces, al circular una corriente por las bobinas, genera un flujo magnético. Y ustedes recuerdan además que el flujo magnético está relacionado con la densidad de flujo magnético. Es decir, no confundirse esos dos parámetros. El flujo magnético representado por phi y la densidad de flujo magnético reemplazado por B. Entonces, al circular una corriente por esas bobinas, va a generar un flujo magnético en el interior de la bobina. Como el interior de la bobina está el núcleo ferromagnético, entonces va a circular a través del núcleo ferromagnético el flujo magnético. Obviamente, vuelvo y repito, el flujo magnético tiene relación con la densidad de flujo magnético a través de la ecuación. Voy a ponerles acá en el Paint. Entonces aquí, hacerles de acuerdo, el flujo magnético es igual a la integral de superficie del B, densidad de flujo magnético, producto punto, con el vector superficie. Y a su vez, la ley generalizada de Ampère, integral cerrada de línea del producto punto entre el vector intensidad de campo magnético y el vector desplazamiento de él. Eso va a ser igual a N, que es el número de espiras por la corriente que circula por la espira. Entonces, si usted tiene una corriente, genera el campo magnético H. Ahora, a través de la señal B versus H, se va a determinar dichos parámetros. Es decir, si usted conoce H a través de esta gráfica, puede encontrar B. Y encontrando B, puede determinar el flujo magnético fin. Entonces, esa es la secuencia. Recuerden que esta función no es lineal. Además, debemos considerar que, bien, ustedes ahorita en este momento, ya en este semestre, digamos, ya tienen la materia de circuitos eléctricos 2, y en circuitos eléctricos 2 van a ver lo que es la estabilidad de un sistema. La estabilidad de un sistema involucra el funcionamiento correcto de un sistema o de un circuito, es decir, el sistema es un todo. Ese sistema puede ser un circuito. Si usted diseña un circuito eléctrico, por decir, si está trabajando ¿cómo se dice?
en el área lineal, el circuito va a funcionar. Bueno, eso ustedes van a aprender en la materia de circuitos eléctricos 2, que se va a utilizar en teoría electromagnética 2. Bien, entonces regresamos acá al tema. Entonces aquí, como ustedes ven, tenemos la gráfica y la ecuación generalizada de Ampere. Aquí existen dos partes. La parte izquierda, mire aquí la parte izquierda de estas ecuaciones, voy a pasarle esto al Paint también. Entonces decía la parte izquierda a estas ecuaciones que están acá, parte izquierda, y la parte derecha a las ecuaciones que se encuentran acá. Bien. Entonces en la parte izquierda son integrales que a través de la integral usted obtiene una, como se dice, una señal exacta, un valor exacto. En cambio, en la parte derecha es la sumatoria, que son valores aproximados. Entonces, si usted recuerda, en matemáticas, cuando estudiaba el desarrollo de las integrales. Entonces, si nosotros tenemos, voy a ponerle aquí una gráfica. Este sería en el plano X100 y voy a dibujarle en ese plano una señal. Esta señal de aquí, vamos a poner el eje Y, y este de acá es el eje X, y esta señal está en función de X, que eso es igual a Y, al eje Y. Entonces, pongamos estrictamente, para no confundirlos, en función de X, esta señal en función de X. Cuando usted quiere calcular el área bajo la curva, primero usted lo que hace es poner un pequeño triángulo. Si ve este pequeño triángulo, voy a ampliarle un poquito más, justo para ver eso. Ya, en ese triángulo, el área del rectángulo es igual a la base por la altura, llamemos delta X por la altura, que es f de X. Entonces el área de este rectángulo es la base, que es f de delta X por la altura f de X. ¿Sí? Pero este valor es aproximado, el área bajo la curva. Si usted observa, la curva es esa. Y también está involucrado la parte del rectángulo que está fuera de la curva. Entonces, eso significa un área aproximada. Si yo sigo disminuyendo, es decir, cuando yo digo, cuando delta X tiende a 0, entonces se convierte en un diferencial de X. Es decir, cuando yo aplico límites y el delta X tiende a 0, entonces se convierte en un diferencial. Entonces voy a poner con rojo, miren, cada vez el rectángulo se hace más angosto y la parte que está fuera
de la, de la función es cada vez menos. Entonces voy a seguir disminuyendo hasta que por último, mire, cuando delta X tiende a 0, prácticamente es el área bajo la curva. Es decir, una cosa es un circuito aproximado y cuando delta X tiende a 0, estamos obteniendo el área exacta, pero el área exacta es la integral de f de x por dx. ¿De dónde? De un límite inferior puede ser a un límite superior puede ser b, de a b. En cambio, acá arriba, en esta parte, esta ecuación solamente es el área de la sumatoria de f de x por delta x. ¿La sumatoria de dónde? Desde A hasta B. Entonces, como usted ve, esta parte de aquí, nosotros utilizamos para el análisis dos situaciones. La una es el valor exacto. ¿Cómo lo obtenemos el valor exacto? Con las ecuaciones que están en la parte izquierda. Y esas ecuaciones tienen que ver con las integrales. En cambio, para obtener un análisis aproximado, son con las ecuaciones, los términos que están en la parte derecha, lo que está acá. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, por favor? No sé si esté claro. ¿Está entendido? Sí, profe. Ya. Entonces, usted ve que aquí en esta parte vamos a utilizar valores exactos, es cuando integramos, y valores aproximados es cuando hacemos la sumatoria de pequeñas secciones. Y efectivamente la función, recuerde, existen los materiales diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Los materiales diamagnéticos y paramagnéticos son de tipo lineal. En cambio, los materiales ferromagnéticos son no lineales. Y como son no lineales, entonces nosotros debemos saber trabajar en el área lineal, porque la linealidad demanda estabilidad. Y ustedes en circuitos eléctricos 2 ya deben estar aplicando la transformada de Laplace para resolver las ecuaciones. Y transformadas de Laplace se aplica cuando las ecuaciones son lineales. Si las ecuaciones no son lineales, la transformada no se puede aplicar. Además, superposición se aplica para las ecuaciones lineales, es decir, es la sumatoria de varios términos. Usted está aplicando superposición. Entonces aquí, para trabajar en un rango lineal, es en un segmento nada más. Puede ser ahí, en ese segmento es lineal. Es decir, esta recta se sobrepone sobre la función y eso es lineal. Si aumentamos, mire, ya se sale, no se sobrepone. Ya los rangos no obedecen a la linealidad. Entonces, para poder determinar los parámetros, hay que trabajar en la parte lineal. Como les digo, esto ustedes van a ver en la materia de circuitos eléctricos 2. Ya deben estar ya abordando esos
esos temas. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? Sí. Ya. Ahora, vamos a ver un ejemplo, los que están, como se dice, en la tarea individual. Voy a salirme de aquí. Voy a entrar al libro de Popovic, que está en inglés, que de aquí lo he sacado la información. Este es el texto guía. Es un buen libro. Ya recuerden que este tema ya, como se dice, abordamos la clase anterior, en la cual ustedes pueden calcular el JM, JMS, el H, el B, esos problemas. Ese es uno de los problemas de la tarea individual. Mire aquí, aquí usted tiene esta gráfica, ¿se ve? Entonces, si nosotros consideramos la figura 9G13, es el circuito magnético. Voy a ampliarle un poquito más. Si usted observa aquí, la figura 9G13 es el circuito magnético. Es importante, para encontrar la dirección del flujo magnético, es importante saber cómo está envuelto las bobinas en el núcleo ferromagnético. Entonces, al circular una corriente por estas bobinas, 100 vueltas tiene esta bobina, va a generar un flujo magnético. Y ese flujo magnético va a circular por el material ferromagnético. Además de circular por el material ferromagnético, en esta parte, si están viendo el cursor que le estoy moviendo, es decir, esta es una flechita el cursor, si avanzan a ver. ¿Aló? Sí, claro. Ya, entonces, mire, este es el material ferromagnético y hay un espacio aquí. Ese espacio es el vacío. Entonces, las líneas de flujo magnético van a atravesar este espacio, pero ese espacio es muy pequeño. Mire que apenas tiene 2 milímetros de distancia. Si usted aumenta ese espacio, obviamente va a tener dificultad las líneas de flujo magnético en atravesar el aire. Este caso es el aire. Es como en un circuito eléctrico, la corriente va a circular por el alambre. Pero si usted al alambre le interrumpe, le corta, ¿verdad? Le abre, ¿sí? Por ahí no va a circular la corriente por el aire. Entonces, si el voltaje es alto, va a tratar de, como se dice, los campos, va a producirse un campo eléctrico, pero hay pérdidas ahí, pero tiene que la distancia ser muy pequeñita para que ese arco atraviese ese espacio. Entonces, el espacio que está entre las dos partes del material ferromagnético, las líneas de campo magnético van a atravesar ese espacio. ¿Y para qué sirve ese espacio? Les decía en la clase anterior que así es como se graban las cintas magnéticas, es decir, ahí se graba la información en esos espacios, por ahí circula. Entonces, son, ¿cómo se llama? Diferentes campos magnéticos que quedan, como se dice, se generan en la cinta magnética y ahí queda, como se dice, la información. Bueno, eso es un otro proceso, ¿verdad? Entonces, lo único que sabemos es, para este curso, es que en ese espacio debe ser muy pequeño, por ahí van a atravesar líneas de campo magnético. Ahora, un caso importante, voy a pasarle esto al pan.
Cuando usted tiene, voy a poner solamente la parte superior y la parte inferior, es un poquito ampliada. Esa es la parte superior del material ferromagnético y aquí la parte inferior. Entonces, para decir que estamos cogiendo una parte, esto queda abierto. Entonces, es la abertura que tiene, parece que en la parte inferior es la misma área. Ya, ahí está. Es igual. Entonces, miren, las líneas de campo magnético, la del centro voy a ponerle con azul. Las líneas vienen así. Y van a atravesar ese espacio de aire. Entonces viene de arriba hacia abajo. Son las líneas de flujo magnético. En las otras le voy a dibujar a mano alzada. Entonces vienen así las líneas. Así. Mire, aquí ya en esta parte, mire, hace esto, las líneas hacen eso. También recuerde que las líneas de flujo magnético no se pueden cruzar. Algo así ya viene. Hacen esto, tomando en cuenta que las líneas no se cruzan. Aquí como estoy dibujando, aparentemente se cruzan. Si ve aquí el área, entonces el corte transversal del material ferromagnético es esto. Esto sería el área 1, que es igual al área que está acá abajo. Y en el espacio en blanco, esta es otra área. Usted ve que el área del espacio entre los dos materiales ferromagnéticos es mayor que el área del material ferromagnético. Entonces, pero acá, mire cómo está establecido la forma en la parte de acá. Mire la forma. Es decir, no lo hace completamente plano, llamémoslo así, sino que el material ferromagnético viene así y mire, le hace esto de aquí, esa parte. Eso también hay que considerar. Entonces aquí, si las líneas de campo vienen así, mire, obviamente aquí va a tender esto, hacer esto, pero no supera el área de acá. ¿Sí está claro? Aló. Primero tenemos que sacar los... ¿Aló? ¿Sí está entendido? Algo así. La pregunta es que primero tenemos que sacar la No le superficie. escucho muy bien. ¿Puede hacer el volumen, por favor? Lo que pasa es que primero hay que sacar la superficie que hay en el entrehierro y después en el material ferromagnético. No le escuché muy bien. ¿Puede repetir, por favor? ¿Puede repetir, por favor? ¿Ahí me escucha, profe? Un poquito medio bajo. Voy a hacer todo el volumen. A ver, ahí. Les contaba que con ese Ya. ferromagnético había que sacar primero la superficie en el entrehierro y después en el material ferromagnético. Digamos, depende del problema. El problema ya puede darle la superficie. Dice, la superficie de entrehierro es, por decir, 1 milímetro cuadrado, por dar un ejemplo. O a su vez le dan las dimensiones del material ferromagnético y las dimensiones, obviamente, del espacio. Eso. Y ahí usted, dependiendo la forma como tenga
ese material, usted va a determinar el área. Recuerde que la clase anterior yo les decía, voy a ponerles, a ver, en otro, voy a regresar acá. A ver. Vamos a considerar ese gráfico de ahí. Le va a pasar al pan. Entonces ahí tengo yo ese material ferromagnético. Ahí estoy con una vista frontal nada más. Aquí aplicamos un poquito de dibujo técnico. Entonces tengo una vista frontal y el dibujo sería ese. Pero si yo lo hago en 3 dimensiones, esto de ahí, yo veo la forma como tiene ese núcleo ferromagnético. ¿Se ven? Ya voy a hacer solo esto. Esta de aquí nada más. Ya. Bueno, si le pongo aquí se van a confundir eso. La de abajo nada más para que se vea. Entonces, ya se puede apreciar aquí. ¿Se puede ver? Sí, profe. Si ve en la parte inferior, estoy poniéndole el área. Voy a pintarlo. Ese es el área transversal de ese núcleo ferromagnético. Entonces, depende del núcleo ferromagnético. Ese es el área transversal. Recuerde que yo les había puesto la clase anterior como algo así le decía, una raya. Digo, esa es la superficie, un corte transversal, y esa era la superficie S. Sí, está claro, un corte, pero este corte es solo visto de forma frontal, pero si yo hago en 3 dimensiones ya es diferente, el corte debe ser, a ver, voy a escribirle con esto. El corte es este, aquí voy a hacer un corte transversal en 3 dimensiones, miren. Este es el corte transversal en 3 dimensiones. Entonces, como las líneas de adentro no se visualizan, se hace líneas entrecortadas. Un poquito de dibujo técnico. Si ven, ese es el área transversal, ese es el corte, el área transversal, lo que está con, lo que contiene el contorno azul. Ese es el área que usted debe considerar en la ecuación del flujo magnético. Flujo magnético es integral de superficie. ¿De qué superficie estamos hablando? Justo de esa área transversal, el área transversal, la parte superior y también acá el que le puse con celeste para que se aprecie. Entonces, él ve las líneas de campo que están atravesando por aquí, ¿sí? Por aquí,
Si yo le dibujo ya se pierde el sentido. Esas serían las líneas de B que atraviesan esa área. ¿Sí? O también acá abajo, ¿verdad? Que atraviesan esta área. ¿Sí? Entonces, D por el DS. ¿Cuál DS? Es el área transversal. ¿Está claro? ¿Eso era Sí, la pregunta? sí, profe. Ya, ok. Bien. Entonces voy a regresar al de acá. Entonces vamos a aumentar el... Justo en la tarea individual correspondiente a este capítulo, usted tiene que desarrollar un problema de este tipo y es el G, mire, 9G13, 9G13, también el 9G11. El 9G11 tiene que ver con la integral general, la ley generalizada de Ampère, pero en este problema lo hace en forma, ¿cómo se llama? Aproximada, con sumatorias, y aquí le está dando, en este problema, le está dando las áreas, las distintas áreas, las corrientes de las bobinas, efectivamente. Todo eso le da ya los valores aquí en este problema. Este es el problema de aquí. ¿Sí? Le da los valores. Dice LK. LK significa varias longitudes de los materiales ferromagnéticos. ¿Cuántos segmentos tiene aquí? Son 6 segmentos, empezando del 0 hasta el 5, ¿sí ven? Entonces, y esas son las longitudes. En 0, obviamente, es el entrehierro, que bien lo dijo usted, es el espacio que queda en el núcleo ferromagnético, ese es el entrehierro. Entonces, es una dimensión bien pequeña, 0,2 centímetros, prácticamente son 2 milímetros, ¿verdad? Entonces aquí, mire, las áreas, le está dando el valor de las áreas. Le dice de qué material está de por qué material está atravesando el flujo magnético. Entonces, mire, en la longitud 0 es aire y las otros son materiales ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos, recuerden, son no lineales y tiene, como se dice, el valor de la permeabilidad relativa está en el orden de los miles, que les había dicho. Se magnetizan fuertemente en la misma dirección del campo aplicado. Eso es lo que se vio en la teoría. Entonces, aquí usted tiene que hacer el valor aproximado. Mire, aquí están los B, los H y la suma total HK, LK. ¿Sí? Y con esos valores usted tiene NI, que es la fuerza magnetomotriz. ¿Sí? Y ahí puede usted despejar la corriente que le está pidiendo aquí en este problema. Y obviamente está, como se dice, explicado aquí en el problema. Entonces, el problema está desarrollado. Lo único que tiene que hacer es tratar de entenderlo, aplicar el método aproximado, es decir, sumatoria de H por L igual a NI. ¿Sí está claro? Cuando usted tiene voy a pasarle esto al pan. Cuando tiene la sumatoria de H por L igual a NI. Y en la parte izquierda dice la sumatoria
H1, o en el ejemplo, H sub 0 por la longitud sub 0, más el H sub 1 por la longitud 1, más todos los valores que pueda tener, y más H sub n por L sub n igual al número de vueltas por la corriente. Y usted también puede hacer uso de la ecuación flujo es igual a V por área. Es decir, usted hace uso de esas ecuaciones. ¿Está entendido? ¿Aló? ¿Están ahí? Sí, profe. Entonces, ese es el tipo de problemas que usted hace. Entonces, en la tarea individual existe este problema que ya está semi-desarrollado, ¿ya? Y también hay otros problemas que usted aplica, en cambio, la ecuación, ¿ya? ¿Y de dónde salen los datos? Hay datos que salen de aquí, de esta, por decir, aplicando, voy a regresar acá, aplicando la ecuación H generalizada de Ampere, H punto dl, integral cerrada de línea, es igual a n número de espiras por la corriente que circula por las espiras. Entonces, esta va a ser la ecuación. Entonces, con esta ecuación, usted va a encontrar el H, voy a hacerlo en forma general nomás, HL igual a NI. Y también puede relacionar la ecuación, es decir, aquí queda en función de la corriente, y el flujo, usted lo relaciona con el B y el área. Como aquí, mire, estas dos ecuaciones no tienen relación aquí, el H. Es decir, si es desconocido el H, aquí no puedo calcular, pero yo puedo, conociendo un valor, por decir el B, si yo me dicen que la densidad de flujo magnético es 1 Tesla, por decir, yo con ese valor voy al gráfico, y ¿qué es lo que hago? Con B, con 1 Tesla que está por aquí, si estamos claros, veo donde se intercepta en la señal, y el H es igual aproximadamente por acá, por 900 y picos. ¿Sí está claro? Entonces, para eso es el gráfico. Y también puede haber una ecuación, y esa ecuación es la que van a tener ustedes acá. Entonces, la ecuación de una recta que incluye el H y el B. Entonces, usted va a encontrar el punto de operación donde se intersectan estos dos. Esa recta con la función. Ese es el valor de funcionamientos. ¿Se recuerdan ustedes ya tienen electrónica o todavía no? ¿Aló? Electrónica 1, sí están tomando, ¿verdad? ¿Aló? Sí, profe. Ya, algo así, el punto de operación, si estamos claros, justo en ese es el punto de operación. Bien, entonces, usted va a hacer uso de todos esos criterios. Entonces, haciendo, como se dice, utilizando la gráfica y el circuito ferromagnético, usted puede desarrollar.
Recuerde que estos problemas que yo le estoy enviando a las tareas individuales, mire acá está, ¿sí? Esto es lo que le estoy diciendo, el problema G9, G14. Voy a ampliarle para el señor Vega, ¿verdad? ¿Sí está el señor Vega? ¿Aló? ¿Está el señor Vega? ¿Aló? ¿El Vega o me equivoqué? Ah, el señor Vargas, perdón. ¿Se encuentra el señor Vargas? Sí, Inge, buenos días. Ya, buen día. Sí, avanza a ver. Aquí ya, Sí, veo. ya. Entonces, esto es lo que le decía, mire esta ecuación. Si ve aquí cómo se van relacionando las ecuaciones, esta ecuación, voy a pasarle al PAI. Es decir, están desarrollados, pero usted tiene que buscar ese conocimiento. No copiarlo, no me interesa que copie, me interesa es que entienda el procedimiento. Y si yo le cambio una variable, el problema ya no va a ser el mismo, pero el procedimiento sí es el mismo. Entonces, lo que me importa es que usted aprenda el procedimiento. Con el procedimiento aplica a cualquier problema. Entonces, mire la primera ecuación. Si ve aquí, ya les voy a adelantar más o menos. En esta ecuación, mire, tiene que ver con los valores de las longitudes del material ferromagnético. Aquí tenemos H0, L sub 0 es el entrehierro, la abertura de aire. Y este HMLM es el núcleo ferromagnético. Pero usted en el entrehierro utiliza la ecuación. Mire esta de acá. ¿Qué ecuación está haciendo uso de las que ya se estudió? Alguien me puede decir justo el de aquí. ¿Cuál es la ecuación? Mire. ¿Aló? ¿Alguien puede decirme por qué? ¿Por qué esta ecuación? ¿Aló? Justo hace el análisis en el material ferromagnético y en el espacio de aire, que es el entrehierro. Usted tiene la ecuación que relaciona el B con el H, la densidad de flujo magnético con la intensidad de campo magnético. Entonces, mire, en el entrehierro depende del problema. Eso le decía, el área del entrehierro con el área del núcleo ferromagnético depende del problema. Entonces, aquí le está diciendo que el B del material ferromagnético, B sub M, es igual al B del entrehierro. ¿Eso qué significa? Que usted puede relacionar el campo magnético B sub M, el B sub M, la densidad de flujo magnético del núcleo ferromagnético con el H sub 0, la intensidad de campo magnético que existe en el entrehierro. Y con esta, como se dice, igualdad, usted ya tiene la ecuación de aquí. Esta ecuación que relaciona, miren, no lo puedo pintar. Bueno, no se pinta. Esta ecuación es una ecuación de la recta. ¿Se ve aquí? HB. Usted grafica esta ecuación. Sí está claro, ¿no? Usted grafica esta ecuación. El gráfico de esa ecuación me da, es una recta.
¿Dónde estuvo? Es esta de acá. ¿Sí ven? Le dice, ¿por qué sale esta recta? Voy a adelantar algo, pero usted tiene que entender. Dice, en esta ecuación puedo decir, si B es igual a 0, en esta ecuación, mire, estoy moviendo el cursor con un puntero, un punto celeste. Si BM es igual a 0, entonces, ¿qué valor tengo de H sub M? Entonces vengo acá. En este. Si B es igual a 0, mire aquí es, si B es igual a 0, H va a ser igual a 800 y ya pongo ese punto de la recta. Y también digo vuelta, cuando H es igual a 0, justo cuando está aquí, ¿cuánto tengo B de la ecuación de espejo B? Y es igual, en este caso, 0.5. Y trazo la recta entre los dos puntos, 0.5 y 800. Y ahí ve que va a atravesar por esta función y la intersección es el valor de funcionamiento, el valor de operación de el valor que se está buscando. Bueno, esto es la tarea que ustedes deben hacer. Está resuelto, semi resuelto. Aquí les explica en forma general. ¿Está claro? ¿Aló? ¿Están Sí, ahí? profe. Entonces, todos los problemas que están en la tarea son sacados de aquí. Entonces, están semi resueltos. Mire, acá también el 9G16 está semi resuelto. Tiene que ver con estos valores. Entonces, no es difícil. Ya vamos a regresar acá a la tarea individual 5. Miren, este problema ya lo analizamos el año pasado, digamos, la última clase, ¿verdad? Aquí el 9G9 está semi resuelto. Mire aquí, es sencillo esto. Y uno de estos ya le resolví en la parte teórica. ¿Qué otro problema? El problema 9G13 está semi resuelto. Y por último, el 9G14. Entonces, todos estos problemas están semi resueltos en el libro. Obviamente aquí les dice que tiene que referirse a las figuras que usted tiene allá en el material que usted tiene ahí, está publicado. Aquí, mire, aquí dice el capítulo 5 resumido. Yo le he resumido esa parte. Esos son los temas que le estoy dando. Y el completo del capítulo completo es el que está acá arriba. Usted hace clic ahí y ya tiene toda la información. Bien, eso sería la clase del día de hoy. Con eso terminamos. Solamente nos resta un tema que son circuitos magnéticos de un imán permanente. Y obviamente el día de mañana usted va a realizar la práctica número 5, de 6 a 7. Preguntas, por favor. Con eso hemos terminado. Profe, Diga. se le haga acuerdo para mejorar las notas. Ya. A ver. Voy a regresar. Vamos a regresar al capítulo 4. En el capítulo 4 tenemos las tareas individuales. Ya, vamos a... Vean,
¿Sí se avanza a ver el primer problema? Sí, profe. Ya, Sí. muy bien. Voy a pasarle eso al pan. Es un problema que desarrollaron. Entonces cojo esto y me quedo solo con ese valor. Y le voy a ampliar. Creo que ahí sí se ve bien, ¿verdad? Sí, profe. Ustedes hicieron en este problema la corriente que circule hacia abajo y también que la corriente circule hacia arriba en la tarea grupal. Sí. A ponerle esto de aquí. Bien, ahora la corriente va a irse hacia arriba. En vez de tener hacia abajo la corriente, ahora vamos a tener circulando hacia arriba. En este problema se trata de calcular la densidad de flujo magnético B utilizando la ley de Biot-Savart. ¿Estamos claros? Explíqueme todo el procedimiento, ¿sí?, para llegar allá. Explíqueme bien, sí, sin omitir nada, sin asumir nada. Mire que ahí todavía sigue valores, dan direcciones, usted me dice cómo se obtiene, por qué. ¿Está claro? Sí, profe. Empiece, por favor. Lo primero que haría es sacar un diferencial del escalar. Entonces sabemos que como el ejercicio ya nos da la dirección de la corriente, nos va a dar un... Escuchen, estése atento a las preguntas. Ya. ¿Por qué usted saca un diferencial de longitud escalar? ¿Por qué y para qué? Lo hago porque en la ley de Biot-Savart nos pide calcular el DL y la corriente, porque nos da el producto Hooke en la fórmula de la ley de Biot-Savart. Necesito determinar eso de ahí. Todo eso tiene que decir, es decir, usted empezó diciendo que debo seleccionar un DL. No es verdad por ahí. ¿Con qué empieza entonces? Primero empiezo escribiendo la fórmula de la ley de Biot-Savart, que es el mu sub 0 i sobre 4pi dl producto cruz entre el dl y el vector unitario sobre la distancia que hay entre esas, sobre eso. Ahí están los valores, ahí están. Entonces, para calcular el vector dl necesito primero sacar un diferencial de longitud escalar, porque solo voy a sacar una pequeña sección del alambre. Escúcheme, señor Bravo. Sí. Las palabras deben ser correctas. No es para calcular. Usted no va a calcular el de él. ¿Qué va a hacer? En la ecuación, ¿qué le exige esa ecuación que haga? No calcular de él. No, determinar. Ya, es diferente. Es dibujar el vector de él. Es diferente a calcular. Usted no va a calcular el vector de él. Va a dibujar en el gráfico. ¿Si ve las fallitas que va cometiendo? Sí. Entonces ya tiene la ecuación de Biot-Savart, tiene el dl. Continúe, por favor. Entonces, ya sacamos el diferencial del escalar, entonces vamos a dibujar el dl vectorial, que va a estar en la dirección que nos da el ejercicio, o sea, en dirección de la corriente, va a estar hacia arriba. Ahora tenemos que dibujar el vector unitario, porque
Eso también nos pide la ley de Biot-Savart. Entonces, como sabemos que a una distancia m de mi alambre tengo el flujo de densidad magnético, entonces sobre esa línea, sobre esa distancia de mi dl escalar hacia mi flujo, está en una distancia r, y sobre esa distancia yo determino mi vector unitario. Entonces, para saber yo la dirección de mi flujo, utilizo la regla de la mano derecha, donde los 4 dedos van a estar sobre la dirección del vector dl, y el dedo pulgar me va a dar la dirección del flujo. Entonces arrastro, la palma de la mano va a estar apuntando hacia mi vector unitario y hago un barrido. Entonces, el vector pulgar determina la dirección del flujo. Entonces, como ya dibujamos el vector dl y el vector unitario, que es lo que me pide Todavía usted me aplicó la regla de mano derecha y no me ha dicho dónde está, no me ha dibujado. Ya el vector dl y el vector unitario sí lo dije, que va a estar en Sí, ya me... Por eso, ahorita solo vamos a determinar la dirección del flujo. De ahí se forman ángulos, como podemos ver en el... Pero no me está diciendo la dirección, solamente me dijo el dedo pulgar, pero... ya, sí. ¿Cómo le aplica el problema? Los 4 dedos sobre la dirección del dl. Eso ya me dijo, y el dedo pulgar me indica, pero ¿y ahora cómo hago en el problema? En este caso va a estar entrando de manera perpendicular. ¿En dónde? Va a estar hacia adentro, de forma perpendicular. ¿En dónde? Eh, Ahí está. Ahí está en el gráfico. ¿En dónde? O sea, la dirección del flujo va a estar entrando de manera perpendicular del punto M, o sea, la dirección va a estar hacia adentro. ¿En dónde? Va a estar es hacia adentro, o sea, la dirección del flujo va a Sí, estar está entrando. ¿En dónde? ¿En qué sitio? ¿En qué lugar? en el punto M. O sea, en el punto M. Eso, aquí. Entonces ahí se dibuja entrando. Tiene que poner una X. Entonces, para decir que está entrando, tiene que expresar explícitamente, pongo una X dentro del círculo. Porque usted está describiendo, si estamos claros. Sí. Y eso es lo que deben hacer en las exposiciones. Ahorita está exponiendo para ver si que le subo. Estamos claros. Pero sin omitir nada. No quiero el aprendizaje de memoria, quiero la secuencia que es primero y el que sigue. Siempre he insistido en eso, por cómo usted empieza a resolver el problema desde cero. Y de ahí una secuencia que va primero, que va después. En las exposiciones, la mayoría, ¿qué es lo que me hace? Empiezan con el último, después se vienen a la mitad, de ahí al inicio, de ahí suben, es decir, empiezan a explicar secciones que no tiene concatenación. Eso me da a entender que no tiene claro el desarrollo del problema. Como esto yo les envié a la casa, se aprendió de memoria y eso no es lógico. Cuando tiene que resolver otro problema, ya no va a haber ese problema, es otro. Entonces, ahí tiene que actuar el procedimiento. Ese procedimiento sí tiene que aprenderse de memoria. La secuencia, ¿qué va primero? ¿Qué va después? ¿Cómo dibujo los vectores? Etcétera. ¿Está claro? Entonces, Sí. usted dice, dijo la regla de la mano derecha y el vector densidad de flujo magnético en el punto M está entrando. Para denotar que está entrando, se dibuja el símbolo de una X encerrada. Ese es el procedimiento. Eso es lo que usted sabe y dibuja en el gráfico. Eso es lo que quiero. ¿Está claro? Sí. Continúe, por favor. Ya. De ahí utilizamos, como sabemos que se nos forman los triángulos, determinamos los ángulos.
Utilizamos los conocimientos de trigonometría. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué y para qué? Porque necesitamos, para poder, Es- como tenemos un diferencial de flujo magnético, y escúcheme, si escúcheme, señor Bravo. Verá que usted partió, bueno, partió mal y después le hice corregir. Partimos de la ley de Biot-Savart. Le voy a poner ya la ley de Biot-Savart, la ecuación. Bueno, estoy escribiendo con mi mouse, parece ser. A ver, mu0 i sobre 4 dl cruz mu sobre la distancia al cuadrado. Ya. Continúe, por favor. ya después de eso, nosotros rompemos el producto cruz, que sería dl seno del ángulo, que está formado entre el dl y el vector unitario. Ya, voy a poner usted, yo solamente voy escribiendo y usted es el que va a ir resolviendo. El ángulo, entonces, Entre el dl y el vector dl y el vector unitario. es este. ¿Cómo lo llamamos? A ese ángulo. Teta, pongámosle. Ya, pongamos teta. Ya. Profe, ¿Sí? el ángulo que hay entre... No son iguales. Parecido. Sí, no son iguales. No. Ya es. A ver, De ahí necesitamos, de ahí tenemos que encontrar el seno de teta. Entonces, para eso nosotros empezamos a relacionar triángulos. ¿cómo? El primer triángulo que se formaría es el, o sea, el más grande, que está entre la longitud y la distancia que hay en el punto B hacia el alambre, que es D, Este, y la, este sí, usted me dice, sí, el grande. Sí, ese sería el este. primero. Ajá. Ya. ¿Qué hago con ese triángulo? Eh, primero, sacar el seno, senos y cosenos, para ver qué es lo que logro. Pero ¿qué tiene que ver con este ángulo teta? Eso, vea que esta es la secuencia que está a la izquierda. Y usted ya se me saltó allá. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver con este ángulo de aquí con esta ecuación? Quiero la secuencia, ¿sí ven? En el problema, voy a hacer eso y esto usted no tiene en el problema. Esto no tiene. Ay, eso me confundía. Esto usted no tiene en el problema. ¿Está haciendo? Ah, ya sí, porque eso me confundía. Ya, ¿Ya? ya. Continúe. Mire que aquí el problema dice teta. Por eso decía, ¿qué tiene que ver con eso? Ah, ya. Por eso, Entonces, una secuencia que tiene que ser. Como ustedes están exponiendo, pues tienen todo el problema resuelto, pero no tienen que irme desordenadamente explicándome. La explicación tiene que ir en una secuencia concatenada. ¿Qué va primero, qué va después, etcétera, etcétera? Continúe. ya, ahí sumamos esto. Ahí,
empezamos a formar los triángulos y si usted se da cuenta, tenemos un DL y el vector unitario, podemos tener un... ¿Para qué? Mire que estamos acá en esta ecuación. Aquí está, usted está desarrollando, usted le está pidiendo, aquí tengo un error yo acá abajo. No es vector, ahí. Usted está desarrollando el problema y llegó hasta aquí. Aquí tiene de L seno de teta y un R cuadrado. Continuamos aquí. Aquí tiene un seno de teta. ¿Qué hace? Aquí usted tiene que seguir resolviendo esto. ¿Qué hace? Gráfico, ecuaciones. Ahí tengo que, o sea, tengo que relacionar cómo relaciono el seno de teta en el gráfico. Como usted Eso, dijo. eso. Usted mismo la dijo correctamente. ¿Cómo relaciona? Eso quiero. Tengo que formar triángulos para poder relacionar el seno de teta. No, ya concretamente, ahí está, dígame, yo le voy haciendo. Yo soy el que le voy ayudando a escribir. Usted es el que trabaja con su mente y yo con la mano. Usted me dice, haga tal cosa y yo lo hago. Ya, profe. Estoy viendo cómo estoy relacionando los triángulos en la mente. Espérame un ratito. No, no hace falta en la mente. Aquí tiene usted ya el problema. Por eso le pongo, si no, no le pusiera el problema y ahí sí me dice mental, que es un poquito más complicado. En- a ver, después, una pregunta. ¿Ya he ganado 0-2? ¿Cómo? ¿Ya he ganado 0-2? Era, olvídese de los puntos. Lo que me interesa a mí es que sepa hacer. Y todavía no me ha demostrado que no es claro. Sí, profe. El objetivo es resolver el problema. Cuando usted sea profesional, no es que sabe que del 100% del trabajo que debe hacer, yo solamente voy a hacer el 50%, el otro 50% no lo hago. No es así. Tiene que hacer el 100%. ¿Estamos claros? ¿Cómo lo hace? Usted debe saber responder como profesional. ¿Estamos claros? Ahí no está en juego. Vea, usted para el trabajo del 100% me ofreció, por decir, $1000. Yo solamente le voy a llegar hasta el 50%. Págueme los 500. ¿Usted cree que la empresa o la persona que le está contratando le va a pagar por la mitad que hizo? No, ¿Por qué? porque se lo pago por el que trabajo completo. Ah, ya. Es igualito acá. Ah, ya, ok. ¿Yo qué les he dicho? Los puntos a mí no me interesan. Me interesa es que usted sepa hacer. Y todos los problemas le mando a hacer en la casa. Y en la clase de problemas y en la misma clase teórica le explico el procedimiento. Y esos problemas que le mando a hacer ya están semi desarrollados. Entonces, lo mínimo que puedo exigir es que usted ya esté apto para desarrollar ese problema correctamente. ¿Es así o no es así? Si usted no puede desarrollar completamente, no tiene sentido. ¿Estamos? Ok, profe. Entonces, Bueno, ahí, entre, después de eso, si yo trazo una, una pequeña sección formo un triángulo chiquitito entre el TL y hacia cojo también una pequeña sección del, del R, se me va a formar un arco. no es correcto. No es correcto. Mire, señor Bravo, le he dado la oportunidad.
Yo siempre he dicho, el que quiere, alguien quiere mejorar la nota, bienvenido sea. Para mí es una satisfacción que tienen interés, pero debe saber hacerlo. Profe, Inge, ya, A profe, ver, debería otra. poder interrumpir. ¿cómo? A ver, ¿cuál es el siguiente paso? Lo que me está diciendo no es correcto. Ya, entonces, como se nos, si, como tenemos el ángulo teta y el ángulo alfa, el siguiente paso es, Espérese un ratito. Yo, en cero. Ahí tengo. Ahí está su problema. teta y en la otra sección está, determinamos el otro ángulo que sería alfa. Ya, ¿por qué? A ver, voy a ponerle aquí. ¿De dónde a dónde? Desde el vector unitario hacia la longitud, o sea, de la Ya, lado. ya. Voy a poner de otro color. Ese es alfa. Y la longitud que está entre el punto de la distancia D Ya, hacia la... ¿para qué eso? ¿Para qué? ¿Qué hago ya con eso? ¿Para qué puso ese alfa usted? simplemente puse ángulos para poder relacionar con el seno de teta. ¿Por qué el seno de teta? Porque Pero, ¿el seno de teta con qué? Con el alfa. ¿Qué tiene que ver el seno de teta con el alfa? ¿Puede explicarme? ¿Para qué el alfa? porque puedo usarla, como sé que es, ¿cómo sería? Que teta, un ejemplo así, que teta más alfa suman 180, ¿verdad? Sé eso. Voy a poner aquí teta más alfa igual a 180. ¿Ya? ¿Para qué? Le digo, yo Para, estoy escribiendo y usted es el que está pensando. para poder decir, utilizar una identidad trigonométrica que digo que seno de teta, ¿Ya? de la suma de dos ángulos diferentes, que seno de Seno de teta teta más alfa, igual a qué seno de teta. eh, seno de teta es igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. A ver, pero teta ahí, ¿cuál es el adyacente de teta? Yo no lo veo. Es ¿Dónde? que ¿Cómo? por eso todavía no tengo eso, por eso estoy relacionando teta con alfa. Y para hacer eso tengo que utilizar seno de teta más alfa igual. Utilizar esa identidad trigonométrica para poder utilizar el seno. Es correcto eso. Ahora, ¿qué hago con el seno de teta que está acá? Ya tiene arriba esta ecuación, la suma de los dos ángulos, 180. Abajo, sí, seno de teta. ¿Eso a qué es igual? O borro. Tiene que poner seno de teta más alfa. Seno de teta más alfa. ¿Por qué? Si yo Por- pongo seno de teta más alfa, ya no obedece acá a esta ecuación de aquí. Acá yo tengo en la ecuación de Biot-Savart solo tengo seno de teta. Y si yo lo pongo seno de teta más alfa, no tiene que ver con esta secuencia de acá. ¿Sí ve? ya, profe. Entonces, pues, digo que, entonces, sabemos que teta más alfa es igual a 180, ¿verdad? Ah, Hasta ahí estamos bien. Entonces, tengo que ver una forma de relacionar el teta con el alfa. ¿ya? Entonces, sabemos que despejando alfa y sería 180 menos teta, ¿verdad? Voy a poner aquí. Ya. Usted me dice despejo algo. Muy bien. Sí, sería 180 menos alfa. A 100, perdón. 180 menos teta, perdón, menos teta. A ver, ¿cuál hacemos? Sí, entonces, ¿Cuál hacemos de aquí? ¿Alfa o teta? no, sí está bien, sí, 180 menos teta. Ya, voy a poner aquí. 180 menos teta. Ya está. Ya. ¿Qué hago? Aplicamos senos a ambos lados.
Entonces ahí se nos forma una identidad trigonométrica. ¿Pero por qué? Si yo tengo acá ¿cómo se llama? El seno de teta. Por No, eso, por eso no, vamos a buscar seno no de, es correcto, no es correcto. Puede ser, al final puede darle una coincidencia. En circuitos eléctricos usted sabe que hay coincidencias. Usted puede en un problema aplicar mal un criterio y en otro y salirle bien la respuesta. Y en otro aplica el mismo criterio, le sale mal la respuesta. Es decir, coinciden las cosas. Aquí no estamos por coincidencia. Obviamente aquí van a coincidir. No es lo correcto. Le decía que es la secuencia acá. Hay otra que pensé que iba a decir. A ver, todavía está ¿qué puede decir? Hay un seno de teta. Usted tiene aquí, tiene acá arriba, seno de teta. El procedimiento que me va a hacer acá abajo es una coincidencia. Está forzando a un problema que ya desarrolló usted. Ya sabe cuál es la respuesta. Pero cuando no tiene resuelto un problema, va a resolver un problema desde cero, ahí esto no funciona, porque usted no conoce la respuesta, tiene que ir en secuencia. Usted quedó en seno de teta. Esto de acá va a ser una coincidencia, está forzando a la respuesta porque usted ya conoce. Lo correcto está hasta aquí. Hasta ahí está correcto. Porque aquí en la ecuación de Biot-Savart tiene un seno de teta. correcto. Pero yo busco la manera de relacionar el seno de teta para poder, ¿cómo se dice? Para que se me haga mucho más fácil el ejercicio. No necesariamente más fácil, es el procedimiento que usted, recuerde que aquí aplica matemáticas, trigonometría, geometría, vectores, todo aplica aquí. No es para que se haga más fácil, es el procedimiento correcto que debe aplicar. Mire que esto yo les expliqué en clases y eso está grabado. Sugiero que revisen esas grabaciones. No se limiten únicamente a las variables, a las ecuaciones, sino que tomen en cuenta lo que yo voy expresando, lo que voy diciendo, el por qué. Eso es el por qué. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué vamos a hacer con la ecuación que está acá arriba? Esta ecuación y la de acá. El seno, primerito habría que poner el seno de teta, que es igual. Ah, ya. Luego tiene esta relación. ¿Por qué puso esta relación de aquí teta más alfa igual a 180? Porque, porque si nos damos cuenta, yo lo vi como un plano cartesiano. Entonces la suma de dos ángulos forman 180. Entonces, No, no, no es de dos ángulos. es como, ¿cómo se dice? El ángulo, no, no sé. A ver, Es, mire, si ve ahí, sí, empieza de 0 aquí, 0 grados. Y, y sube, ¿verdad? 0 hasta aquí es 90. sí, Y aquí acá es 180. Mire, en esta recta es 180. ¿Qué tiene aquí usted? la recta. Ah, esa es la causa, no es otra. ¿Sí estamos claros? Sí. Es que es por eso que yo determiné que eso era 180 grados. Ya, pero ese es el criterio que tiene que aplicar. No es que para ser más fácil o después, no. Ese es el criterio, el procedimiento a seguir. Continúe. Verá que se quedó aquí. Lo que usted me dijo acá abajo es una coincidencia, porque ya sabe usted la respuesta, lo que estaba aquí en esta parte. Ya. De ahí, entonces, formemos
el triángulo grande que sería entre la longitud, el DL, el beta y el R. Solo lo vamos a formar nada más, porque ahí se forman un triángulo, se forman triángulos, y con eso podría yo estar relacionando y observar mejor el ejercicio. No es para observar mejor. Estamos hasta aquí, vuelvo y repito, mire, usted está hasta aquí. Estoy pintando. Y tiene que usted del gráfico sacar el seno de teta. Seno de teta, ¿a qué es igual? Usted ya me planteó una ecuación arriba. Sigue el procedimiento eso. Todavía hay que resolver este seno de teta. El seno de teta, como usted dijo, sería el seno de teta es igual al seno del alfa menos 180. ¿Ah? Vamos acá arriba. Al seno de alfa. Perdón, de 180 menos teta. 180 menos teta. ¿Por qué seno de teta 180 menos teta? No entiendo ahí. Es de 180 menos alfa. Ah, ya, es otra cosa. Ya, ¿qué tengo ahí? ¿Qué hacemos ahí? Ahí aplicamos la identidad trigonométrica cuando la resta de dos ángulos diferentes del seno. En este caso sería Ya, el seno de eso es igual a ¿qué? al seno de 180 por coseno de alfa menos coseno de 180 por seno de alfa. Ya, en otras palabras, usted está utilizando el criterio del seno de A menos. Sí, de dos ángulos diferentes. Ese es el criterio que utiliza de trigonometría, ¿verdad? Uh-huh. Con eso, ¿qué consiguió? Relacionar el seno de teta con el seno de alfa. El seno de teta salió como igual a ¿qué? Al seno del alfa. Seno de alfa. Hasta ahí, eso es correcto. Ahora ya no tenemos seno de teta, sino en la siguiente línea usted tiene seno de alfa. Ya, ahora, ¿qué sigue? Le sigue, utilizamos el triángulo grande, el que se forma entre la distancia que hay entre el alambre hasta el punto M, la longitud que hay desde el punto M hasta... Este triángulo grande me dice, Sí, ese. Ya está dibujado. ¿Ya qué hacemos? Desde el punto, la distancia D hacia la R, tenemos un ángulo beta. Ya, este de aquí. Vamos a poner. Ya. De ahí sacamos el seno del alfa y el coseno de beta. ¿Para qué vuelta el seno de alfa y el coseno de beta? No entiendo. ¿Para qué? Pues, primero sacamos el seno del alfa para dejar todo en R, porque si se da cuenta abajo tenemos R al cuadrado. No, eso, ya, R cuadrado. ¿A qué es igual R cuadrado? R cuadrado es igual a la raíz, bueno, en este caso no tenemos raíz, sino a la distancia, utilizamos Pitágoras. Ya póngame las variables. D al cuadrado más L cuadrado. D cuadrado más DL cuadrado. Ya. Ya tenemos eso ahí. Emplazamos acá en esta ecuación, pero mire que usted tiene que ir con la ecuación que está acá de la ley de Biot-Savart y el gráfico. Tiene un seno de alfa y un R cuadrado que es igual a esto. Sí. Continúe. Hay que relacionar el seno del alfa tanto para R. Ya, el seno de alfa, entonces aquí va a ser igual a, en el siguiente, aquí tenemos un DL, R cuadrado, bueno, de eso, y el seno de alfa. ¿Qué es igual seno de alfa? El seno de alfa es igual a D sobre R. D sobre R. Quedaría R cubo. Ya tiene ahí usted en la parte derecha, obviamente más el mu sub 0i sobre 4. Tiene un DL, un D, un R cuadrado que puede reemplazar por acá. ¿Qué más?
Hasta ahí está desarrollado el problema. ¿Qué más? Ahí, como ya no tenemos ninguna variable ya del seno del alfa, reemplazamos a nuestra ecuación principal y y para eliminar el diferencial nosotros debemos integrar Ya se integra, ya correcto. ¿Y cuál es la variable de integración? el dl. Ya. Siga. Entonces los límites como nosotros incrustamos nuestro alambre en una semicircunferencia, perdón. ¿Por qué No, semicircunferencia? Aquí no, no tenemos una semicircunferencia acá. no, circunferencia, dije circunferencia. ¿Por qué? Para, ¿Dónde está la circunferencia? ¿Por qué? bueno, nosotros incrustamos para poder ver los límites de integración del No, los límites de integración, aquí está con la variable L, va desde abajo, de menos infinito a más infinito está. Sí, correcto. Esos son los límites, ya están ahí los límites. Bueno, pero todo eso ya, de ahí nosotros tenemos que eh, determinar el vector de L, Ya, el diferencial de L. ya, el de L está, Entonces, para ello nosotros utilizamos el triángulo. el de L está aquí. Ahí le pongo, voy a poner de verde para que se vea mejor. Ahí está el de L. Sí, ¿Qué hacemos ahí? si nos podemos dar cuenta, se va a formar un triángulo muy pequeñito. ¿En dónde? Ahí arriba que está, Tengo el de L. En esta ecuación, mire, usted está ahí, hasta ahí lo que ha dicho, usted integra de menos infinito a más infinito de LD y R cuadrado, usted lo reemplaza por B cuadrado. Es una integral de longitud y ya está. Y usted integra con respecto a la longitud. Hasta ahí, hasta lo que está. Bien. A ver, señor Bravo. Como de decía, ahí, tiene que ir trabajando con la ecuación y con el gráfico. La ecuación ya está lista. Está en función de L, ya están los límites de integración. El R cubo, este de aquí, le reemplazo por D cuadrado más L cuadrado a la 3 medios. Y ya está, y es una integral que debe resolver. Ya es integrales. ¿Está claro? sí. Si ve la dificultad, no maneja correctamente todavía. Lo que yo les hice es que en vez, mire, en vez de resolver con respecto a la longitud, yo resolví con respecto al ángulo y dije que este DL es igual, ¿sí? ¿A qué cosa? Yo cojo, pues, y esta abertura de aquí es delta beta. Bien pequeñito, yo puedo trazar una recta, esta recta del centro, va a ser de más cortito, del centro, ¿sí? De tal forma que en la parte superior es bien pequeñita, acá arriba forma un triángulo rectángulo, aquí forma un triángulo rectángulo 90 grados y puedo relacionar este ángulo de acá arriba con el ángulo de acá.
que dice trigonometría. Este triángulo que está acá abajo, mire, observe bien. Este triángulo de aquí que está con rojo, este triángulo que está con rojo, y el ángulo alfa tiene aquí en esta esquina el ángulo alfa, ese ángulo alfa es el mismo ángulo alfa que está acá arriba. Aquí, de aquí a acá es el alfa. ¿Cómo? ¿Por qué? Geometría, trigonometría. Esta línea que está aquí, estamos claros, es perpendicular, este lado de este triángulo es perpendicular al lado del de acá arriba. ¿Sí ve? Y este lado de acá es perpendicular a este lado. Por lo tanto, por este criterio, este ángulo alfa que está aquí es igual al ángulo alfa de arriba. Geometría, trigonometría. ¿Está claro, señor Bravo? ¿Aló? Ahí, señor Bravo. Sí, profe. Si ve, esa es la razón. Yo quiero convertir un integral de línea en un integral de ángulo. Entonces, para eso hizo esto de aquí. ¿Cómo? Esta línea que está aquí, voy a ponerle más grueso. Esta línea que está aquí es bien pequeñita, se asemeja a un círculo. Yo le hago pasar por ahí un círculo, ¿sí ven? Eso fue lo que les dije. Si ve aquí, haciendo centro, obviamente aquí no puedo hacerle porque, a ver, aquí, ahí está. Ahí. Si ve, esta línea, este DL, es bien pequeñito, esa recta, viene a ser el arco. Y el arco, ¿a qué es igual? En trigonometría. Al radio por el ángulo. Eso, ¿cuál es el radio? Que en este caso sería la R Por, por el ángulo que está formado. es el ángulo que está formado. Ahí está. Alfa. No, acá en este. En el diferencial de beta. Se recuerda que aquí había algo, es el criterio, eso pone el autor, Yo le decía, está semi desarrollado, no es que usted ya lo aplica eso. Y aún más, como este es de L, esta parte del rectángulo, aquí, esto, de este triángulo rectángulo, esta parte es de L coseno de alfa. ¿Sí ven? De L coseno de alfa. Y ese de L coseno de alfa viene a ser, es decir, no es verdad el de L. De L coseno de alfa es completo. Es esta parte que es el arco de L coseno de alfa es igual a ¿qué? Al R de beta, lo que estaba aquí puesto, semi desarrollado. Pero eso es lo que les decía, les expliqué en clase, ¿se recuerda? Sí, revise esa grabación. Esta es la razón. ¿Sí ve, señor Bravo? Sí, profe. Todavía no puede resolver correctamente este problema. Bueno, espero que al resto de estudiantes le haya servido este análisis. ¿Estamos claros? El objetivo es el procedimiento, cómo resolver el problema. No es aprenderse de memoria. A mí no me importa el problema en sí, me importa el procedimiento. Eso es lo que les evalúo. El problema no, en sí no le estoy evaluando. La respuesta no le estoy evaluando porque ya le conocen. Este problema les pongo de hace semestres atrás. No me importa el problema en sí, me importa el procedimiento, porque este problema integra varios criterios, es completo en este problema. ¿Está claro? Sí, profe.
¿Alguna pregunta? A ver, al resto que ya observaron, ¿verdad? Espero que les haya servido. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Como usted ve aquí claramente con su compañero Bravo, hemos ido trabajando, ¿verdad? Y yo le iba interrumpiendo porque no se desviaba del tema principal. Es decir, tiene que ir trabajando. A partir de la ecuación va usted desarrollando y en base a la ecuación van apareciendo variables que tiene que dibujarle en el gráfico. Ese es el procedimiento, esa es la secuencia para desarrollar un problema. Entonces, cuando yo les digo que expongan cómo resolvieron el problema, esto es lo que quiero ver, la secuencia. Entonces, cuando veo la secuencia, digo, sí, tiene control. O a su vez digo, no, se aprendió de memoria, viene al inicio, ni siquiera me dice la ecuación al inicio. Simplemente dice, dibujo los dos vectores, el de L y el mu, pero no sabe por qué dibuja de acuerdo a qué. Entonces, hay que partir desde el inicio que empieza y continúa con el procedimiento. Ecuaciones, gráficos o gráficos, ecuaciones. Bien. Preguntas, por favor. Si no hay preguntas, vamos a dar por concluido la clase del día de hoy. El día de mañana terminamos este capítulo y lo dedicamos, a ver, el día jueves, ¿verdad? La próxima clase, y lo dedicamos ya al, como se dice, a la explicación de los problemas. La próxima clase también es cortita y el día viernes empezamos con un nuevo capítulo. Sí, por favor, revisen los problemas de la tarea individual para que la siguiente clase y en la clase de tutorías puedan ustedes realizar preguntas sobre las dudas que han encontrado en el desarrollo de los problemas. ¿Está claro? Pongan presente, por favor, en el Teams y en el aula virtual y nos vemos la siguiente clase. Y estudien, por favor, estudien. Profe, si subí 0,2. ¿Usted cree que se merece? Yo creo que sí, profe. Este problema debía haberse desarrollado completamente y todavía no puede desarrollar. No es por los puntos, es por lo que usted debe saber hacer. Ya le puse el ejemplo, cuando usted esté trabajando profesionalmente, si le contratan, usted no va a decir, vea, yo solamente alcancé el 50%. Eso merece una demanda. Le demandan por no terminar el contrato, ¿está claro? Por hacer a medias. ¿Está entendido? Sí, profe. Ya, ok. Inge, buenos días. Buen día. Disculpe, no sé si sería factible realizar una revisión del deber de la tarea 4 en este momento. En este momento ya no, porque me falta un minuto y empiezo, justo son las 9, empiezo con teoría electromagnética 2. Ah, chuzo, Inge. ¿De acuerdo? ¿A qué hora tiene disponible, Inge? No sé A si... partir de las 12. Ya, yo le timbro, Inge, Ya, eso ok. ahorita ya. Ya, Ya. muchas gracias. Hasta luego, pasen bien. Ya tenga la bondad de poner presente en el aula virtual y en el team. Ya estoy atrasado con la batalla. Salgan del team, por favor, todos, que ya son las 9, inicio la clase de teoría 2.